La retinopatía diabética, principal padecimiento causante de ceguera, ocupa en México el primer lugar de las complicaciones oftalmológicas que se detectan en los pacientes diabéticos. Si la retinopatía diabética se detecta en fase inicial, es posible detener su progresión. Hoy, en A Su Salud, nos acompaña el director médico del Centro Oftalmológico de Colima, el doctor Jesús Moreno, cirujano oftalmólogo. Nos platica la importancia de la consulta oftalmológica en las personas diabéticas, por lo menos una vez al año, con el fin de conocer las condiciones de la retina. Entérese más. La mucopolisacaridosis es una enfermedad genética poco diagnosticada, incapacitante, degenerativa y rápidamente progresiva, causada por la carencia de un grupo de enzimas lisosomales. Se calcula que existen alrededor de 7,000 enfermedades raras y que el 10% de la población mundial está predispuesta genéticamente a padecerlas. Actualmente existen varios pacientes con la enfermedad de mucopolisacaridosis 6 en México que aún no reciben tratamiento. El pasado 4 y 5 de noviembre, en la ciudad de Guadalajara, la Asociación de Mucopolisacaridosis AJAX y médicos mexicanos se unieron para apoyar a niños con enfermedades poco frecuentes en el primer Congreso de Mucopolisacaridosis y Enfermedades Hematológicas Raras. De acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, México ocupa el 9º lugar a nivel mundial en diabetes y se estima que para el 2025 estará dentro de los 5 primeros lugares. Merck Serono, uno de los laboratorios de mayor prestigio en el tratamiento de esta enfermedad, lanzó en Guadalajara un novedoso tratamiento. Entérese más. Existe una variedad de síntomas en el que el dolor persistente crea un conflicto personal, familiar y laboral, de tal forma que puede ser considerado invalidante. Hoy, en A Su Salud, el doctor Rubén Bravo Aguilar, neurocirujano, nos habla de una técnica no invasiva para tratar el dolor crónico intenso y rebelde al tratamiento médico. Entérese más. Bienvenido a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Colima. Amigos de la señal de Tu Ciudad, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos, les saluda Joel Flores. Estamos ya en A Su Salud, una edición más en este día sábado. El programa de A Su Salud se transmite en vivo los sábados a las 11 de la mañana, de modo que hoy sábado el programa es completamente en vivo. Si usted nos ve en alguna otra retransmisión, bueno, este programa por supuesto es retransmitido. Usted nos podrá ver incluso en www.asusalud.tv y ver las diferentes repeticiones o ver el programa a la hora que usted elija, en el momento en que usted lo prefiera. Vamos a invitarles para que se queden con nosotros. Ya escuchamos en este avance todo lo que tendremos. El día de mañana domingo, bueno, será el Día Internacional de la Diabetes y bueno, vamos a dirigir un poco las distintas especialidades en relación a este padecimiento, un padecimiento que es muy frecuente y que bueno, con medidas preventivas podemos desde luego retrasar el impacto de lo que es la diabetes. Hoy vamos a platicar con el cirujano oftalmólogo, el doctor Jesús Moreno, director del Centro Oftalmológico de Colima, en relación a lo que es la retinopatía diabética, un padecimiento también frecuente por lo mismo y que lo peor del caso es de que viven muchos en la ignorancia, no se sabe que se tiene la enfermedad y bueno, aquí las complicaciones porque es la causa de ceguera número 1 y es preocupante. Vamos a saludar al doctor Jesús Moreno. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa de los especialistas. Y bueno, vamos platicando del tema. Es otro de las consecuencias más de la diabetes, doctor. Sí, desgraciadamente la diabetes es una enfermedad que puede producir muchas complicaciones. Y entre ellas, una de las más importantes, pues es la lesión en los ojos, el daño en los ojos de los pacientes diabéticos. Sobre todo en aquellos pacientes que no llevan un buen control, en aquellos pacientes que no siguen bien su alimentación, que no hacen ejercicio, en aquellos pacientes que no toman bien sus medicamentos y que tienen pues una carga genética importante para presentar problemas o complicaciones secundarias a la diabetes mellitus. Doctor, entonces es importante comentar un poco en relación a lo que es la diabetes y posteriormente abordamos lo que es su especialidad, que es la oftalmología. Pero bueno, en la diabetes hay predisposición, hay quienes tienen predisposición, pero con todos los factores de riesgo disminuyéndolos, cambiando nuestro estilo de vida, etcétera, ¿uno retarda o llega uno a eliminar por completo el riesgo?
Sí, retarda y en algunas personas elimina el riesgo. Un paciente que está bien controlado de su azúcar, su glicemia, un paciente que hace ejercicio, que su alimentación es sana, puede llegar a no tener complicaciones de la diabetes en sus ojos. Entonces sí es muy importante un buen control para disminuir los riesgos y para erradicarla en un momento dado, que no se presente, vaya. Cuando se presenta, desgraciadamente, es muy evolutiva. La retinopatía diabética normalmente va degenerando los ojos, y no nada más produce retinopatía diabética. La diabetes mal controlada puede producir también cataratas. La catarata diabética es lo primero que empieza a aparecer. A ver, entonces, tengo los riesgos o la predisposición a la diabetes, empiezo a aumentar mis riesgos por mi obesidad, porque no tengo disciplina, porque no hago ejercicio, y empiezan a aumentar todos estos niveles de azúcar y empiezan a verse afectado esta parte entonces. Sí, así. ¿Hay manera de detectarlo a tiempo y de tratarlo y retardar o frenar la enfermedad? Sí, cómo no. Los pacientes diabéticos, cuando se conocen diabéticos, deben de acudir al oftalmólogo por lo menos una vez al año en los primeros 5 años de diabetes. Después de los 5 años de ser diabético, hay que estarse revisando por lo menos cada 6 meses. Pero si nosotros podemos detectar a tiempo los daños que inician en los ojos, pues podemos detenerlos. Pero básicamente lo más importante es que el paciente se controle, que controle sus niveles de azúcar. Entonces, eso es lo primero que tiene que hacer un paciente, controlar sus niveles de azúcar para que no aparezcan daños en los ojos. Entonces, el paciente no se da cuenta normalmente, no se da cuenta, a veces anda descontrolado, y cuando inician los daños oculares, cuando ya el paciente lo nota, es cuando ya están muy avanzados. ¿Cómo empiezan, doctor? ¿Cómo empiezo a ver yo en mi vista que el problema ya está siendo presente? ¿Qué empiezo a notar en mi vista? Disminución de la agudeza visual. Es lo primero. ¿Oscuro? Que el paciente empieza a ver borroso, empieza a ver mal. Y eso puede estar dado porque su cristalino se empieza a opacar. Casi siempre aparece primero alguna catarata, alguna opacidad en el cristalino del ojo. Muchas veces van juntas y inician lesiones en la retina, secundarias pues al daño vascular, al daño que se va produciendo dentro de los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos se van deteriorando, van filtrando líquido, exudados, van sangrando, y empieza a haber daños en la retina. Acuérdate que la retina pues es el tejido que capta las imágenes. Entonces este tejido se empieza a dañar y el paciente empieza a ver mal. Eso es lo primero que inicia normalmente, disminución de la agudeza visual. ¿Y ustedes lo tratan como, doctor? ¿Qué hacen ustedes? Cuando un paciente desarrolla catarata, pues el tratamiento es cirugía de catarata, y cuando desarrolla lesiones en la retina, hay ciertas etapas de la diabetes para poder tratarlas. En la primera etapa, que es la retinopatía diabética no proliferativa, en etapa temprana, normalmente lo que hacemos es observación, seguimiento y un buen control en la diabetes. Cuando esto empieza a progresar, la segunda etapa es la retinopatía diabética no proliferativa en etapa moderada, y de ahí a la etapa ya más severa. Cuando nosotros empezamos a ver daños, los primeros daños, que son pequeños microneurismas en la retina, los microneurismas son debilidades en los vasos sanguíneos, se van haciendo como bolsitas, y estas bolsitas se pueden romper y la retina empieza a sangrar. Entonces es una etapa en la que empezamos a tratar ya localmente al ojo, y el rayo láser actualmente es la herramienta más importante para que la retinopatía no prolifere. Claro, aunado al buen control. Si el paciente no se controla bien, hagamos lo que hagamos, va a terminar en ceguera. Pero actualmente el rayo láser nos detiene muchísimo la proliferación de la retinopatía diabética. Eso es uno de los tratamientos. Otros tratamientos actuales son la aplicación de inyecciones intravítreas, inyecciones dentro del ojo de unas sustancias que se llaman antiangiogénicos. Los antiangiogénicos han dado muy buen resultado, porque nos ayudan a que todas esas proliferaciones se detengan y no prolifere. Hay otros tratamientos cuando la retinopatía ya es más avanzada, en la retinopatía diabética de tipo proliferativo, en la que tenemos que hacer cirugía.
Cuando ya el paciente sangra, tiene coágulos dentro de la retina, empieza a formar membranas y esas membranas se adhieren a la retina, se contraen y empiezan a desprender la retina, que es la etapa final. Existe actualmente una cirugía que se llama vitrectomía y consiste prácticamente en limpiar el ojo, en sacar toda esa sangre que está ahí, tratar de aspirar todas las membranas, tratar de cortar esas membranas que hacen tracción sobre la retina para liberar y que no la desprendan, y descubrir las áreas importantes como la mácula, dejarlas limpias para que el paciente pueda tener una mejor visión. Dentro de la vitrectomía se aplica láser, se llama endofotocoagulación. Se aplica láser en la retina y eso nos ayuda a que la retina se oxigene más, que tenga una mejor, sobre todo mejor transporte de oxígeno dentro de la retina, y el paciente se puede estabilizar. Desgraciadamente son medidas pues ya últimas a veces cuando hay que hacer una vitrectomía, pero muy frecuentemente con mucho éxito, que el paciente que iba a perder su visión actualmente puede ya no perderla. Entonces es de los últimos recursos dentro de lo que son los procedimientos quirúrgicos y es la vitrectomía. Doctor, ¿en qué porcentaje recupera el paciente su vista? Mira, hay pacientes, por ejemplo, que no tienen muy dañada la retina y que de repente hacen una hemorragia intraocular. Y esa hemorragia los deja ciego en minutos. Entonces el ojo se llena de sangre. Si tú operas a ese paciente, le haces una vitrectomía, limpias toda esa sangre, lo llenas de rayo láser, se llama panfotocoagularlo, es decir, administrar láser en toda la retina, y normalmente esos pacientes de estar ciegos totalmente recuperan su visión al 100%, siempre y cuando no tengan pues muchos daños. Cuando son las lesiones incipientes, el paciente puede recuperar su visión muy bien. Y si ya después de esa cirugía recuperó su visión y el paciente toma más conciencia y empieza a cuidarse más y empieza a hacer ejercicio y a tomar sus medicamentos, a no comer lo que no tiene que comer, pues son pacientes que pueden tener una agudeza visual, una calidad de vida y una buena visión toda la vida. Eso es lo importante, ¿no? El tener lo que nos falta, doctor, la disciplina, ¿no? Sí. Cuando se tiene disciplina, bueno, pues obviamente disminuimos todos estos riesgos en las distintas áreas de la salud. Lo importante es pues hacer la medicina oportuna. Doctor, entonces, la ceguera es, el riesgo principal y que desafortunadamente muchos de los pacientes, ese es el grave problema, cuando los diagnostican con diabetes ya tienen un problema avanzado de retinopatía y lo ignoraban. Sí, así es. Desgraciadamente la mayoría de los pacientes cuando acuden con nosotros es cuando ya tienen lesiones importantes. Realmente todavía nos falta mucha educación para cuando nos sabemos diabéticos a empezar a acudir con el oftalmólogo cada 6 meses por lo menos para detectar pues a tiempo las lesiones. Desgraciadamente, como te digo, cuando llegan los pacientes ya tienen lesiones importantes y que pues a veces no podemos lograr que el paciente recupere su visión. Pero con lo que actualmente tenemos, las herramientas que actualmente contamos, pues se puede hacer mucho para que los pacientes no queden ciegos. ¿Cuál es el diagnóstico, doctor? El diagnóstico que ustedes emplean para la retinopatía. Ok, bueno, el paciente llega a nuestro consultorio, exploramos su agudeza visual, hacemos un estudio de fondo de ojo, de preferencia bajo midriasis, es decir, dilatando su pupila, y nos asomamos con equipo, por decirlo así, dentro del ojo, lo podemos ver. Son lentes especiales, sí, obviamente. Son oftalmoscopios, podemos usar oftalmoscopios directos, podemos usar oftalmoscopios indirectos, podemos apoyarnos en las lámparas de hendidura, en los biomicroscopios, en lo que con lentes especiales podemos valorar muy bien la retina. Y actualmente hay estudios para valorar mucho mejor la retina, como la fluoresceínoangiografía. Son estudios donde inyectamos un medio de contraste en una vena y tomamos una serie de fotografías de color y algunas otras fotografías con filtros libres de rojo y podemos observar todas las lesiones que no son visibles al ojo humano, que nosotros no podemos ver, esas lesiones escondidas, cotidiana. Exactamente, podemos con estudios fluoroangiográficos observar y valorar mucho mejor la retina. Hay otros equipos actualmente como es la tomografía óptica coherente. Son equipos que todo eso ya contamos en Colima. En Colima tenemos fluoroangiografía, tenemos tomógrafos, tomografía óptica coherente, que nos ayudan a valorar mucho mejor todavía los daños. Son de mayor precisión, es de un diagnóstico más certero. Sí, pero definitivamente cualquier médico
debe saber diagnosticar una retinopatía diabética. Simplemente asomarnos a un ojo con un oftalmoscopio. ¿Qué ve, doctor? ¿Qué aprecia usted? Los primeros daños, vemos pequeños exudados en la retina, son pequeñas manchas amarillentas que se van formando en la retina, hemorragias, muchas son micros, otras son grandes hemorragias. Podemos observar áreas de mala perfusión vascular, vasos tapados, en fin, todas las lesiones vasculares podemos encontrar ahí, encharcamientos en la retina por líquidos. Podemos observar que el vitrio del ojo, que es el líquido gelatinoso que está dentro, que rellena el ojo, podemos observar ahí cambios también, como son bandas, como son fibras. Mira, este es un estudio fluorangiográfico. Que ya nos quitó Memo, por cierto. Pero, a ver, ahorita nos lo pone Memo, esta imagen. Este es un estudio, ¿cómo dijo, doctor? Fluorangiografía. Ok. Y esto permite, pues, tener una mayor precisión y detecta que... En esto podemos detectar los daños vasculares, como son... mira, ahí está un estudio de fluoresceinoangiografía. El primero arriba a la izquierda, o en el centro arriba, es un estudio con una fase temprana, donde ya empezamos a ver ahí unos puntos hiperfluorescentes. Esos puntos se llaman exudados. Son filtraciones que va produciendo los vasos sanguíneos y va encharcando con lípidos, con colesterol, todo eso que los vasos sanguíneos filtran, se van depositando en la retina. Y todo eso nos hace, pues, que el paciente vaya perdiendo la visión. Doctor, un paciente diabético o que tenga predisposición porque su mamá, su papá, hermanos, etcétera, son diabéticos, hay predisposición más alta. ¿El paciente cuidándose puede evitar al 100%, es decir, eliminar el riesgo de una enfermedad de este tipo? Con un control estricto, sí. Verdaderamente estricto, sí. 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 Pero a eso hay que acudir cada 6 meses al médico, hacer sus chequeos, como usted lo mencionaba en un principio, pero apoyarnos no en el cotidiano, en el chécame la sangre, sino estudios más precisos, ¿no? Como el de... Por ejemplo, la hemoglobina glucosilada, que es un buen estudio donde puede el paciente saber que está en un buen control durante etapas prolongadas. Pero básicamente el mantener cifras, mira, este es un estudio fluorangiográfico donde está la región macular, el nervio óptico es el que está a la izquierda, y todos esos exudados que se ven al centro, todos esos como nubecitas, sí, ahí son daños en la mácula del ojo. Ese paciente tiene un edema macular diabético y eso obviamente lo tiene sin ver. Estos casos... O sea, ¿el paciente no ve? No, en este paciente no. Este paciente ya tiene una disminución muy importante de su agudeza visual por daños en la retina. ¿Y lo pudiera recuperar con las técnicas que mencionaba? Sí, estos casos responden actualmente muy bien a la aplicación de inyecciones intravítreas de medicamentos del tipo de los antiangiogénicos. Responden muy bien, mejoran mucho su agudeza visual. Es otro caso donde podemos ver exudados en el área macular, y las vitrectomías ayudan también mucho a que eso mejore. El quitar el vitrio del ojo es un factor en el que pueden proliferar ahí los vasos sanguíneos, entonces quitar el vitrio actualmente en estos pacientes ayuda a que recuperen. Muy bien, doctor. Bueno, aquí lo importante saber es de que aquí en Colima, en el Centro de Diagnóstico Oftalmológico, aquí en Colima, con el doctor Jesús Moreno, bueno, encontramos toda esta aparatología de mucha actualidad, doctor, y con diagnósticos, pues, con alta precisión. Así es. Doctor, invitar al público que hagan medicina preventiva. Claro que sí. Eso es lo más importante, que las personas se sigan cuidando, que sigan llevando una buena alimentación, que se estén checando sus niveles de azúcar constantemente, de preferencia tener un aparato en su casa para que todos los días estén viendo los niveles de azúcar que tienen y poder regular su alimentación, estar al pendiente de eso, tomar sus medicamentos, y eso es lo único, hacer ejercicio. Bien. Eso es lo único que nos va a ayudar. Muy bien, doctor, pues aquí están los teléfonos para usted que nos ven a costa, 01312-314-0126, aquí en Colima, 314-0126, al doctor Jesús Moreno, en el Centro de
Centro de Diagnóstico Oftalmológico. Es correcto. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti por invitarme. Es el doctor Jesús Moreno. Bien, vamos a la pausa comercial. Vamos a esta pausa comercial. Vamos a regresar inmediato con ustedes en vivo desde la ciudad de Colima. Vamos a la pausa y regreso. Quiero invitarles para que nos acompañen en www.asusalud.tv, en donde por supuesto todos estos programas usted los ve en retransmisión, los distintos temas, los distintos especialistas, tanto de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que este programa se transmite allá en Guadalajara los martes a las 5 de la tarde, y con varias retransmisiones. Hoy pasa aquí en la señal de tu ciudad a las 3 de la tarde el programa de A Su Salud Guadalajara. Acompáñenos y participen porque hay diferentes invitaciones, programas especiales de distintos laboratorios en www.asusalud.tv. Por cierto, al regresar vamos a platicar y comentar, escuchar una cápsula muy interesante de lo que es la mucopolisacaridosis, una enfermedad pues rara, junto con las enfermedades hematológicas, que en Guadalajara, bueno, se presentó el primer Congreso Internacional de este tipo de enfermedades hematológicas raras, a regresar de esta pausa comercial. Nuestras amigas las vitaminas. Tomar vitaminas puede ser saludable, pero en el caso de algunas de ellas puede ser perjudicial. Una de las vitaminas que consumida en exceso puede traer complicaciones en la salud es la vitamina A. Hablemos de la vitamina A y la familia de las vitaminas liposolubles, que son aquellas solubles en cuerpos lípidos. Esto quiere decir que se asocian a los componentes grasos de los alimentos y son la vitamina A, D, E y K. La vitamina A o retinol sirve para el desarrollo de los huesos, funcionamiento de todos los tejidos, previene enfermedades respiratorias, mejora la visión y previene el cáncer. Su falta provoca dolor en las articulaciones, disminución en la vista, facilidad para contraer infecciones, resequedad en los ojos, retardo en el crecimiento. Se adquiere a través de zanahorias, mangos, espinacas, tomates, melón, apio, mandarina, moras, peras, sandías, mantequilla, queso, pescado, hígado. La vitamina D o calciferol sirve para la formación y cuidado de dientes y huesos sanos, protege las articulaciones y ayuda al sistema nervioso. Su falta provoca raquitismo o debilidad en los huesos y músculos. La encontramos en aceite de hígado de pescado, sardinas, arenque, salmón, atún, hígado, leche, mantequilla y yema de huevo. En nuestra siguiente cápsula hablaremos de la vitamina E y K y su utilidad en nuestra salud, aquí en A Su Salud, el programa de los especialistas. Bueno, vamos pues con esta cápsula, este reportaje en Guadalajara, en un conocido hotel de la ciudad de Guadalajara. Bueno, se llevó el primer Congreso Internacional de estas enfermedades raras y de lo que es la mucopolisacaridosis. Y bueno, vamos a entrar primero con la diabetes, ¿verdad? Tiene razón, discúlpeme, sí. Bueno, también en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, bueno, se lanzó este tratamiento innovador para el tratamiento de la diabetes. Escuchemos de este reportaje A Su Salud. Medicamento oral innovador en el tratamiento contra la diabetes. De acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, México ocupa el 9º lugar a nivel mundial en diabetes y se estima que para el 2025 estará dentro de los 5 primeros lugares. En este contexto, Merck Sorono, uno de los laboratorios médicos de mayor prestigio y experiencia en el tratamiento de esta enfermedad, lanzó en Guadalajara un nuevo tratamiento llamado Jaira M, cuya combinación de 2 ingredientes activos, la metformina y la vidagliptina, producen una disminución de los niveles de glucosa en ayunas, significativamente mayor que la monoterapia o el tratamiento convencional, logrando un mejor control de la enfermedad y la hipoglucemia. Efectivamente, la diabetes en nuestro medio se constituye como la principal causa de muerte en el adulto en los últimos 8 años y no hemos podido contener su explosión epidemiológica a pesar de que se ha intentado por las autoridades correspondientes. Entonces necesitamos ofrecer mejores alternativas de tratamiento y este nuevo medicamento es una de ellas. Es un medicamento que ofrece ventajas evidentes contra los medicamentos tradicionales en el sentido de controlar mejor los aspectos metabólicos de la diabetes y los aspectos generales que acompañan a la enfermedad. De tal manera que sí tenemos esperanzas de que el paciente diabético se vea beneficiado con este nuevo producto. Esta es una combinación que une un medicamento que se llama vidagliptina, que es parte de una generación nueva de fármacos que inhiben una enzima que se llama dipeptidildipeptidasa tipo 4. Esa es una enzima que en el organismo normalmente desnaturaliza
unas hormonas que se llaman incretinas y que son algunas de las que se encargan de estimular al páncreas humano para la producción de insulina. Es un medicamento con un efecto relativamente inteligente en el sentido de que actúa cuando el nivel de glucosa, el nivel de azúcar en sangre sube. Cuando el nivel de azúcar en sangre es normal o bajo, no tiene efecto sobre el páncreas. La combinación incluye también a la metformina, que es un medicamento que está incluido en un grupo de fármacos que se llaman biguanidas, cuyo objetivo fundamental es disminuir la producción hepática de glucosa y mejorar la resistencia periférica a la insulina, tal manera que cuando nosotros conjuntamos esos efectos mencionados, tenemos mejores resultados en cuanto al control del perfil de glucosa en sangre, pero también no tenemos resultados adversos en cuanto al incremento de peso que se obtiene con otros recursos medicamentosos. Jaira M, un tratamiento de Merck para la diabetes, un medicamento oral innovador ya que se logran beneficios cardiometabólicos adicionales, pues disminuye la producción hepática de la glucosa, mejora la sensibilidad de los tejidos a la insulina, reduce la presión arterial, colesterol, triglicéridos y su efecto es neutro sobre el índice de masa corporal. Como en Brasil, México tiene como 12% de la población adulta con diabetes, su gran mayoría, como 95%, son diabetes tipo 2. Entre ellos, 80 a 90% de ellos tienen obesidad en algún grado, ¿sí? Este medicamento es directamente direccionado a bajar el azúcar de sangre, pero sin producir gano de peso, sin producir hipoglucemia o bajada demasiada del azúcar, y así podemos asociar, añadir tratamiento o un abordaje para bajar el peso en cuanto estamos tratando el azúcar. En términos de bajar el azúcar, baja el azúcar de ayunas, que es importante, pero baja principalmente el azúcar después de la comida. Sabemos nosotros que lo más importante factor relacionado a infarto agudo de miocardio o infarto del corazón es la subida de la glucemia o de azúcar después de la comida. Entonces el medicamento baja los dos, un control global del diabetes. Con este tratamiento, con vildagliptina o con inhibición de la DPP4, tenemos nosotros la esperanza de bloquear este desarrollo de necesidad de otros medicamentos cada vez más como tradicionalmente necesitamos. ¿Por qué? Porque el tratamiento no va a estresar o dar trabajo extra para la célula productora de insulina, la célula beta del páncreas. Al revés, podemos incluso acreditar o creer que la célula beta puede mejorar y tener una restauración de su capacidad. Muy bien, doctor. Doctor Bruno Gelonesi. Muchísimas gracias, de la Universidad de Campinas en Brasil. Muchas gracias, una gran oportunidad para nosotros, de país hermano de ustedes. Bueno, les queremos dar nuestro correo electrónico. Memo, a ver si nos pones el correo por ahí para que el público nos pueda escribir. joelflores@susalud.tv. A través del correo usted, amigos, pueden plantear cualquier inquietud a nuestros especialistas. Mire, enseguida lo que vamos a ver es una cápsula muy interesante. De hecho, esta cápsula se reeditó y tiene va con un poco más de tiempo y de información para Colima. A nivel nacional no sale completa, pero es muy interesante de ver el caso de un padre, siendo médico, que se encuentra con una enfermedad rara en su hija. A raíz de toda esta situación, bueno, él se organiza junto con otros médicos y padres de familia y forman una asociación, Jajax, dedicadas a esta enfermedad rara, junto con Niños de Hierro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Organizan este primer congreso internacional junto con Médicos Unidos en la ciudad. Este congreso se llama Enfermedades Raras y lo que es la mucopolisacaridosis. Entonces vamos rápidamente con esta información y escuchemos, tratar de diagnosticar a tiempo este tipo de enfermedades raras es lo importante, haciendo diagnósticos oportunos a su salud.
pasado 4 y 5 de noviembre se llevó a cabo en conocido hotel de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el primer Congreso Internacional de Mucopolisacaridosis y Enfermedades Hematológicas Raras, cuya dinámica fue la de dar a conocer por prestigiados médicos en la materia los síntomas, formas de diagnóstico oportuno y tratamientos de esta enfermedad a la comunidad médica. Se define como enfermedades hematológicas raras aquellas cuya prevalencia es menor de un caso por cada 2.000 habitantes. Se calcula que existen alrededor de 7.000 enfermedades raras y que el 10% de la población mundial está predispuesta a padecerlas. Cifras muy conservadoras revelan que en México debe haber alrededor de 6 millones de personas que la padecen. También se les conoce como enfermedades huérfanas o de baja prevalencia y pueden estar asociadas a alguna otra enfermedad común como la hipertensión o la diabetes. Es más frecuente que las veamos en pediatría, obviamente, porque los niños llegan en edades muy tempranas y habitualmente tienen antecedentes familiares o puede haberse perdido la información genética, pero tardan algún tiempo en llegar a hacerse un diagnóstico por varias razones, porque como son raras, como la definición lo dice, una enfermedad rara es aquella cuya frecuencia es menor de 5 pacientes por 10.000 habitantes. Entonces hay una amplia variedad de enfermedades hematológicas raras que ya en conjunto no son tan raras, pero que individualmente sí uno en la práctica pediátrica ve realmente poco número de pacientes con este tipo de enfermedades. Doctora Esparza, ¿cuáles son de estas enfermedades raras en la sangre? Bueno, a mí de lo que me ha tocado más bien tratar en menor cantidad de pacientes, pero que creo que están subdiagnosticadas y subregistradas, serían las enfermedades por atesoramiento, por supuesto, como enfermedad de Gaucher, que es de las más raras que he visto. Y en cuanto a problemas de coagulación, tal vez las alteraciones funcionales plaquetarias, como la trombastenia de Glanzmann, como la enfermedad de Soulier, que se manifiestan con muchísimo sangrado, pero los diagnósticos son difíciles de hacer si no se acude al especialista entrenado para diagnosticarlas. Doctora, la etiología, la causa de todas estas enfermedades. Son genéticas, son hereditarias, no se sabe en muchos casos por qué, son transmitidas en algunas raras como la trombastenia de Glanzmann. Ahí hay cierto aspecto de parentesco entre los progenitores y eso hace que se sumen la transmisión hereditaria de la enfermedad y entonces se manifieste en los niños de forma grave. Me refiero, por ejemplo, a la trombastenia de Glanzmann. La hemofilia no es de este tipo, en que haya consanguinidad entre los familiares. Aquí la clave está en llegar a un diagnóstico temprano y darle al paciente, por supuesto, el tratamiento indicado. Sí, esa es la clave, efectivamente. Pero si no piensa uno en la enfermedad, nunca la va a descubrir. Doctora, hay alguna sintomatología, sabemos es dependiendo de la enfermedad específica, ¿no? Pero ¿cuál sería un cuadro así muy general, sintomatológico? Para enfermedades de la coagulación, sangrados, o sea, hemorragia ante cualquier traumatismo o alguna heridita pequeña que una persona normal tarda 2 horas en ceder totalmente el sangrado por una extracción molar. No, este se perpetúa, es decir, sangra horas o días. En el caso de las enfermedades hemorrágicas. En el caso de las trombocitopatías, allí las manifestaciones son muy específicas. En la piel se ven puntitos redondos, morados, como hechos con compás, que se llaman lesiones petequiales. Entonces, en el caso de las mucopolisacaridosis es el aspecto y el retraso mental de los pacientes. Una de estas enfermedades raras y de difícil diagnóstico es la mucopolisacaridosis, también conocida como síndrome Marotea-Uslami. Es un trastorno por depósito lisosomal causado por una deficiencia autosómica recesiva, hereditaria de la enzima arisulfatasa B. La mucopolisacaridosis es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad desgastante y que lleva a los niños a la muerte de manera temprana sin tratamiento. ¿Cómo se manifiesta? Es una enfermedad que se manifiesta desde el nacimiento. Cuando nace un bebé con una afección como esta, la mamá, por ese sentido, este sexto sentido y de conexión que tiene con su bebé, lo puede reconocer inmediatamente porque tiene algo. Hay
moco todo el tiempo, puede parecer una alergia, hay diarrea, hay dificultad respiratoria, es una eterna gripa, es una eterna diarrea. Entonces, hasta el año puede más o menos sobrevivir de manera regular, con tratamientos, con múltiples visitas a médicos, pero después del año empiezan a deformarse sus huesos, empieza a abultarse el vientre y empieza a haber opacidad en los ojos. Estos niños, si no son detectados y con esa evolución, quedan ciegos, quedan sordos y quedan inmóviles. El doctor Navarro tuvo una experiencia muy especial con Jimena, con su hija. Platíquenos. Bien, Jimena al nacer nos dio una de las mayores alegrías, pero también nos hizo ver de otra manera la vida, ya que es portadora de mucopolisacaridosis, y eso nos ha hecho que vayamos en persecución y en seguimiento. Es un shock al principio cuando te das cuenta que tienes un papel que te da un diagnóstico de una enfermedad que hasta ese momento en los libros en los que aprendimos nos decía que era incurable, que era mortal a los 6 años. Existe un tratamiento que se da en otros países de 10 años de experiencia y que por primera vez en el seguro, en el Centro Médico de Occidente, en el área de pediatría, lo estaban dando de manera experimental y tuvimos la oportunidad de acceder a él como derechohabientes. El tratamiento de entrada le empezó a resolver la vida, cambió totalmente, empezó a poder respirar, dejó de la diarrea, dejó la sintomatología al igual que otras 4 niñas que nos llamamos hermanos, ¿no? Los llamamos hermanos y todos son nuestros hijos, es una comunidad. Que de ahí se desprende el nombre de Jajax. Exactamente, es en honor y en memoria pues de estas 5 niñas, Julieta, Anabel, Jocelyn, Alejandra y mi hija Jimena. Esa es la historia. Entonces, de repente, a los 3 meses nos dicen que se va a acabar el tratamiento, que ya no va a haber. Nos presentamos al tratamiento y no, pues ya no se lo vamos a poder comprar, no se lo vamos a poder conseguir. ¿Por qué motivo? Porque es muy caro. Entonces, bueno, pues esa no es una razón. El de siendo derechohabientes, siendo receptores ya de este tratamiento, no nos pueden decir que no. Ante eso, inmediatamente nos organizamos con una sociedad civil, una asociación civil, y de manera ya legal poder enfrentar esto. Fuimos a exigir el tratamiento a nivel central y a la semana y media, sorpresa, ya otra vez había encima para nuestros niños, pero también fue una gran sorpresa que otros 31, bueno, en total 31 niños en toda la República se habían beneficiado de esto. Jajax nace primero para la defensoría del tratamiento y la inclusión al tratamiento, pero también tiene otras vertientes, la asistencia a las familias que viven con este problema, que no se sientan aislados, el acompañamiento en la investigación y hacer diagnóstico de estos niños, porque de entrada ya saben que no es fácil hacer el diagnóstico por esa presentación que tiene. Sí, y no es fácil porque no hay ni capacitación ni los métodos de diagnóstico tempranos. Exactamente, eso es lo que queremos hacer. La incidencia de la mucopolisacaridosis se calcula en 1 en 400,000 nacimientos vivos aproximadamente. En nuestro país no existen datos estadísticos al respecto. Las enfermedades raras generalmente son graves, con alta morbimortalidad y de bajo tratamiento. Informando a su salud, el programa de los especialistas. Bueno, pues ahí escuchamos pues de esta cápsula de estas enfermedades hematológicas raras. Vamos a la pausa comercial, le invito para que participe, llámenos, usted tiene nuestro correo electrónico joelflores@susalud.tv, nos puede escribir o en los teléfonos que enseguida aparecerán en pantalla para que usted pueda participar. Enseguida vamos a ver todavía de algunas entrevistas más. Vamos a, por ejemplo, con el doctor Rubén Bravo Aguilar, nos habla de la termocoagulación como un método también de los últimos recursos en dolor de difícil control, dolor crónico de difícil control dentro de lo que es la termocoagulación. Al regresar, pues el neurocirujano, el doctor Rubén Bravo Aguilar. Antes de esta pausa, aquí los teléfonos aparecían para que usted pueda participar a su salud. Nuestras amigas las vitaminas. Siempre es necesario consultar con el médico antes de consumir cualquier tipo de suplemento vitamínico para evitar posibles complicaciones. La mejor forma de obtener las vitaminas que el cuerpo necesita es a través de los alimentos. Para ello es necesario tener una dieta completa, armónica y balanceada. Conozcamos ahora a las vitaminas E y K.
La vitamina E o tocoferol sirve para aliviar la fatiga, previene y disuelve los coágulos sanguíneos, protege a los pulmones contra la contaminación, ayuda a cicatrizar heridas por quemaduras, previene los calambres. Su falta provoca destrucción de glóbulos rojos, problemas musculares y anemia. Se encuentra en aceite de maíz, cártamo o ajonjolí, aguacate, brócoli, ciruela, espinacas, espárragos, manzana, moras, plátano, tomate, zanahorias. La vitamina K o menadiona sirve para la formación de proteínas y ayuda a la coagulación de la sangre. Su falta provoca hemorragias y problemas de coagulación sanguínea. La encontramos en verduras verdes, zanahorias, frutas y semillas. En próximas cápsulas conoceremos a las vitaminas hidrosolubles y sus beneficios para nuestro organismo. Aquí en A Su Salud, el programa de los especialistas. Bien, pues hacer medicina también preventiva dentro de lo que son los riesgos cardiovasculares es importantísimo. Hay una promoción especial, hay una campaña de servicio social profesional y le invito para que usted la escuche. ¿Sabía usted que el estrechamiento o bloqueo de las arterias coronarias ocasionadas por el colesterol acumulado es la causa principal por la cual las personas sufren infartos? Hágale caso a su corazón. El 50% de las personas que sufren un infarto no llegan al hospital. A Su Salud y Severi Cardiovascular Research Institute le invitan a que revise su corazón, realizándose un check-up cardiovascular que incluye consulta de especialista, prueba de esfuerzo, electrocardiograma, perfil cardiometabólico y monitoreo cardíaco. Severi Cardiovascular Research Institute, ubicado en el edificio profesional del Carmen. Usted puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca, tomando acciones para controlar los factores que lo ponen en riesgo. Se lo decimos de todo corazón. A su salud. Bueno, pues ahí están los datos en el 0133 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el edificio profesional del Carmen, del Hospital Ángeles del Carmen, por supuesto. Bueno, ahí encuentran ustedes al doctor doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista. Y bueno, ahí está este servicio social profesional por 2,300 pesos. Se incluyen todos los estudios que usted veía, todos los diagnósticos que estaba usted observando. Bien, pues vamos ahora a esta siguiente cápsula. Platicamos con el doctor Rubén Bravo Aguilar. Esta entrevista fue precisamente en el programa de este martes, a nivel nacional. Y bueno, platicamos con el doctor Rubén Bravo Aguilar en relación a lo que es la clínica del dolor y nos platica de lo que es la termocoagulación en el estudio de A Su Salud Guadalajara, por supuesto. La cordotomía percutánea o radiofrecuencia. El dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño real o potencial de los tejidos. El dolor tiene un gran impacto sobre la calidad de vida, dada su severidad, persistencia y grado de afectación. Puede resultar devastador para quien lo padece. La Clínica del Dolor es un servicio médico que se especializa en el diagnóstico y tratamiento del dolor crónico, originado por diversas causas o enfermedades. A continuación, conoceremos de una técnica utilizada desde 1912 para tratar el dolor crónico intenso y rebelde al tratamiento médico, con resultados satisfactorios, la cordotomía percutánea o radiofrecuencia, con el doctor Rubén Bravo Aguilar, neurocirujano. Muy bien, vamos a platicar entonces del dolor de difícil control con el doctor, el neurocirujano. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos. Un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias, doctor Rubén Bravo Aguilar. Y bueno, vamos a iniciar el tema en relación a lo que es el dolor. Yo no sé si siempre se experimenta dolor. ¿Habrá quien no experimente nunca el dolor, doctor? No, por fortuna, en cierto modo, no existe nadie que no experimente dolor. A excepción, obviamente, de la gente que tenga secciones medulares completas. Pero el dolor es un indicativo y es un orientador de muchas de las enfermedades existentes. Y según la intensidad es también el grado de afectación. El tipo de lesión que exista, ¿sobre qué? Es una raíz nerviosa, es un tipo de dolor diferente al de una víscera, por ejemplo. Los dolores cambian totalmente y son diagnósticos. Oye, doctor, pero el dolor muchas veces se complica aquí de la habilidad de ustedes los especialistas para poder identificar el dolor preciso, ¿no? Sí. Y dar, por supuesto, el tratamiento adecuado. Sí, definitivamente. Por ejemplo, en cardiología, muchos cardiólogos tienen algunas dificultades cuando el dolor está por debajo de la última costilla,
porque se puede confundir con mucha frecuencia con una patología del estómago, del colon o del corazón, y en muchas ocasiones es un infarto de miocardio en la cara diafragmática. Doctor, bueno, en este caso usted nos viene a hablar de este método para tratar el dolor crónico y de difícil control, utilizando por supuesto esta técnica conocida como cordotomía percutánea o radiofrecuencia. Radiofrecuencia, termocoagulación. Termocoagulación. Así es. Explíquenos, por favor, doctor. Sí, mira, en la mayoría de los casos, como en este caso que estamos observando en la pantalla, decidimos hacer un tipo de tratamiento como este tipo porque son pacientes que tienen mucho tiempo de evolución de la patología y en muchas ocasiones el dolor se ha hecho muy crónico, que se agudiza. Son enfermedades muy intensas, con dolores muy crónicos, donde imposibilitan prácticamente al paciente para hacer una vida cotidianamente normal. Desgraciadamente, este tipo de dolores son generados y originados por múltiples problemas, como por ejemplo, por fibrosis. Como por ejemplo, doctor. Como por ejemplo por fibrosis postquirúrgica, ¿verdad? Es un proceso inflamatorio que crea el propio organismo como un acto de defensa. Y una vez que se agotan las posibilidades quirúrgicas, entonces se recurren a otro tipo de tratamientos medicamentosos, ya sean analgésicos, antiinflamatorios, y que cuando todo esto ha fracasado, entonces recurrimos a este tipo de tratamientos o de primera intención cuando es algo muy selectivo. Doctor, pero ¿cuándo sí, cuándo no? ¿Cuándo se emplea este método de, ¿cómo le llama? Termocoagulación. Sí, esto tiene una especificidad muy clara. Tenemos que ser muy objetivos con todos los tratamientos, con todos los manejos médicos. Yo insisto mucho en que el diagnóstico es quien nos va a determinar qué tipo de tratamiento tenemos que hacer. Cuando decidimos hacer una termocoagulación, es o bien que el paciente tiene un riesgo quirúrgico muy alto, si es quirúrgico el caso, o es alérgico a muchos medicamentos, o definitivamente ningún medicamento le ha funcionado en forma adecuada. Entonces, como un recurso más o menos último, recurrimos a la cordotomía percutánea, a la rizotomía percutánea, incluso a tratamientos en el sistema nervioso central, donde nos vamos directamente a los puntos reguladores del dolor del cerebro para quitar el dolor definitivamente al paciente. Sí, y el público se pregunta, bueno, ¿qué es lo que exactamente se procede a hacer, a realizar, para que se elimine el dolor? ¿Por cuánto tiempo se elimina? Sabemos que esto regresa después de un tiempo. Todas estas dudas e inquietudes del público. Sí, definitivamente lo que cuando decidimos hacer una cordotomía percutánea, sabemos a lo que nos enfrentamos. Existen puntos anatómicos, hay que hacer un entrenamiento para esto, Joel. No es algo para leer un libro y poderlo hacer, se tiene que hacer un entrenamiento en toda forma. Entonces hay puntos anatómicos específicos donde pasan algunas raíces nerviosas que son transmisoras, que son receptoras transmisoras de dolor, y que aun cuando una raíz nerviosa distante está siendo afectada, esa raíz, que es la receptora transmisora, es la que se va a termocoagular a través de un sistema eléctrico que permite que exista una situación de calor a través de una aguja que está desprovista de teflón en su punta distal. A ver si me puedes poner las imágenes, Román, que era lo que veíamos hace un momentito, este procedimiento de estas agujas, que es la termocoagulación, que el procedimiento, doctor, es muy rápido. Sí. Sí, es muy noble este tipo de procedimientos cuando se trata de un sistema nervioso periférico. Cuando se trata del sistema nervioso central es un poco más complicado. Vamos a levantarnos. Sin embargo, como vemos... Vamos a pararnos, bájese del banco y agáchese, don Manuel. Agáchese con toda la libertad. Suéltale eso, niña. Suéltale eso. Perfecto. Hasta abajo, don Manuel, hasta abajo, agacharse. ¿Cómo se siente? Bien, doctor. Bien. A ver, ahora. Suba sus piernas. Los pies. ¿Qué tal? Muy bien, doctor. Bueno, perfecto. Entonces ahora nos vamos tranquilos a su habitación. Hoy se va a quedar hospitalizado. Ya mañana decidimos. Pues hasta ya mañana decide si se va o no, pero se fue. Al día siguiente, muy rápido. Generalmente la mayoría de pacientes se va el mismo día a su casa.
es un tipo de cirugía ambulatoria. Esto es una cirugía, Joel, no es un procedimiento simple, es un procedimiento recabado de conocimientos al paso de los años. Doctor, sí, adelante. Este tipo de pacientes, por ejemplo, este señor tenía una cirugía previa de 2 años de evolución, una cirugía bien hecha, una cirugía bien indicada en su momento, en su tiempo, pero que después, por desacomodos, por desajustes, empezaron a crear dolor. Él estuvo con una gran cantidad de medicamentos, no cedía el dolor y decidimos hacer este tipo de procedimientos porque quitar barras y volver a poner nuevamente a la edad de este paciente representa un riesgo muy importante. Doctor, en diversas enfermedades el paciente se va haciendo resistente a los tratamientos analgésicos. A los analgésicos. Existe una gran cantidad de literatura donde se describe que hay mucha resistencia a los AINES, a los analgésicos no salicilatos o a los salicilatos mismos, a algunos antiinflamatorios y bueno, las cortisonas son medicamentos para emplearse con mucho detenimiento y con mucha cautela. Ahora, este tratamiento entonces como último recurso, solamente en casos de dolor crónico, difícil control, ¿se puede aplicar esto, doctor? No, se debe seleccionar al paciente cuando el caso ha sido multitratado, Joel, donde los expertos en clínica del dolor han tenido una gran cantidad de intentos fallidos y que finalmente el paciente no mejora en toda la patología. Bien, sin embargo hay que informarle al público, doctor, que estos métodos, estos tratamientos o procedimientos al paciente le solucionan el problema durante un tiempo, que va de 10 a 15 años según se dice. Sí, estadísticamente, según la literatura, se dice que en 10 años el paciente vuelve a reinervarse y vuelve a tener algunas molestias. Sin embargo, 10 años nos dan oportunidad de retomar muchas cosas en muchas situaciones. Así es. Rehabilitación, otro tipo de medicación en un momento dado. ¿Se pudiera en un momento dado volver a la nucleotomía, al procedimiento de termocoagulación? Sí, ¿A esto que estamos hablando? Sí, en muchas ocasiones se tiene que tener cuidado desde el primer evento para no lastimar los nervios, para dejarlos permeables y que sea posible un segundo evento. Muy bien, doctor. Es el doctor Rubén Bravo Aguilar. Aquí vemos el teléfono en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 0133 1566 2416. Para usted que nos está viendo, bueno, si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, en este teléfono puede usted ponerse en contacto con el doctor Rubén Bravo Aguilar. Muchísimas gracias, doctor. Joder, muchas gracias. Gusto saludarlo. Vamos con patología especializada. Ya vamos con 41. ¿De diagnóstico integral? No. Muy bien. Continuamos en su salud, amigos. Bueno, aquí escuchamos al doctor Rubén Bravo Aguilar, neurocirujano, pues nos habla de lo que es la termocoagulación o lo que es este procedimiento para tratar el dolor de difícil control, ese dolor, pues que, por ejemplo, algunos diabéticos, común encontrar en diabéticos ese tipo de neuropatías diabéticas, ¿no? Bueno, se hace un estudio específico para el paciente. Aquí tienen los teléfonos del doctor Rubén Bravo Aguilar, 3817 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 3817 8084, 3817-8084 en la ciudad de Guadalajara, tiene que marcar 0133 y el teléfono que le acabo de mencionar, 3817-8084. Amigos, estamos llegando a la parte final, la próxima semana de la unidad integral de diagnóstico integral, el doctor Saúl Adame. Estaremos platicando la próxima semana para que usted esté pendiente y, bueno, por supuesto, pueda participar con sus preguntas en relación a lo que son los vértigos o los mareos. Bueno, un padecimiento también de especialidad de la otorrinolaringología, así es que le invito para que usted pueda participar el próximo sábado. Estamos llegando a la parte final. Escríbanos, joelflores@susalud.tv a las 3 de la tarde el programa de Su Salud Guadalajara. Lo invito para que también nos acompañe. Recuerde, por favor, que si se siente bien es gracias a su salud. Nuestras amigas las vitaminas. Siempre es necesario consultar con el médico antes de consumir cualquier tipo de suplemento vitamínico para evitar posibles complicaciones. La mejor forma de obtener las vitaminas que el cuerpo necesita es a través de los alimentos. Para ello es necesario tener una dieta completa, armónica y balanceada. Conozcamos ahora a las vitaminas E y K. La vitamina E o tocoferol sirve para aliviar la fatiga, previene y disuelve los coágulos sanguíneos, protege a los pulmones contra la contaminación, ayuda a cicatrizar heridas por quemaduras, previene los calambres. Su falta provoca destrucción de glóbulos rojos, problemas musculares y anemia. Se encuentra en aceite de maíz, cártamo o ajonjolí, aguacate, brócoli, ciruela, espinacas, espárragos, manzana, moras, plátano, tomate, zanahorias. La vitamina K o menadiona sirve para la formación de proteínas y ayuda a la coagulación
coagulación de la sangre. Su falta provoca hemorragias y problemas de coagulación sanguínea. La encontramos en verduras verdes, zanahorias, frutas y semillas. En próximas cápsulas conoceremos a las vitaminas hidrosolubles y sus beneficios para nuestro organismo. Aquí en A Su Salud, el programa de los especialistas. De fármacos que se llaman biguanidas, cuyo objetivo fundamental es disminuir la producción hepática de glucosa y mejorar la resistencia periférica a la insulina. De tal manera que cuando nosotros conjuntamos esos efectos mencionados, tenemos mejores resultados en cuanto al control del perfil de glucosa en sangre, pero también no tenemos resultados adversos en cuanto al incremento de peso que se obtiene con otros recursos medicamentosos. Jaira M, un tratamiento de Merck para la diabetes, un medicamento oral innovador ya que se logran beneficios cardiometabólicos adicionales, pues disminuye la producción hepática de la glucosa, mejora la sensibilidad de los tejidos a la insulina, reduce la presión arterial, colesterol, triglicéridos y su efecto es neutro sobre el índice de masa corporal. Como en Brasil, México tiene como 12% de la población adulta
con diabetes, su gran mayoría, como 95%, son diabetes tipo 2. Entre ellos, 80 a 90% de ellos tienen obesidad en algún grado, ¿sí? Este medicamento es directamente direccionado a bajar el azúcar de sangre, pero sin producir gano de peso, sin producir hipoglucemia o bajada demasiada del azúcar, y así podemos asociar, añadir tratamiento o un abordaje para bajar el peso en cuanto estamos tratando el azúcar. En términos de bajar el azúcar, baja el azúcar de ayunas, que es importante, pero baja principalmente el azúcar después de la comida. Sabemos nosotros que lo más importante factor relacionado a infarto agudo de miocardio o infarto del corazón es la subida de la glucemia o de azúcar después de la comida. Entonces el medicamento baja los dos, un control global del diabetes. Con este tratamiento, con vildagliptina o con inhibición de la DPP4, tenemos nosotros la esperanza de bloquear este desarrollo de necesidad de otros medicamentos cada vez más como tradicionalmente necesitamos. ¿Por qué? Porque el tratamiento no va a estresar o dar trabajo extra para la célula productora de insulina, la célula beta del páncreas. Al revés, podemos incluso acreditar o creer que la célula beta puede mejorar